describir todo lo que ha hecho, porque es inútil describir a una persona conocida y porque todo lo tienen ya en el programa, tanto en internet como en el papel. Pero sí es bueno en este congreso dedicado tanto a Cervantes como a Shakespeare dar unos pequeños apuntes sobre el personaje. El personaje ha hecho mucho por la reflexión de la literatura, qué sea la literatura, el Departamento de Literatura General y Comparada de la Universidad de Vigo, qué sea la literatura, se ha enfrentado de una u otra manera a las maneras que hoy en día hay de concebir la literatura, es decir, como algo totalmente opinable, algo que nos enseña algo incluso, y una especie de cuento o fábula, cuando la literatura es una ciencia humana. En su aplicación del materialismo filosófico, el profesor Jesús Maestro ha demostrado que se puede definir científicamente o empíricamente, aunque el fuego en este caso no sea material, el quehacer literario y el quehacer de los literarios. Esto lo ha aplicado a muchos libros y muchos autores, pero sobre todo a Cervantes. Querría resumir un poco todo lo que nos ha enseñado en Las ascuas del imperio, por ejemplo, en ese libro sobre las novelas ejemplares, todo lo que ha hecho, por cierto, a través de los MOOC, esos modos de difusión masiva y abierta que ha proyectado desde la Universidad de Vigo para difundir los conocimientos sobre la teoría de la literatura y sobre también Cervantes. Sobre Cervantes, es verdad que el profesor Jesús Maestro tiene una concepción que en buena parte se puede enfrentar de alguna manera a tópicos, yo no diría mitos, sino tópicos, lugares comunes, falsedades que se han difundido sobre el cervantismo. Ahora mismo lo vamos a ver. Y lo vamos a ver en una obra de teatro. Una obra de teatro, el año pasado tuvimos aquí varias comunicaciones sobre la Numancia, esa gran tragedia en el sentido más común, quizá no sea el sentido canónico griego, pero sí que es una obra trágica. Y esto no es lo que nos va a decir. Sobre todo, quizá, no sé si lo hará en contraposición al teatro de Shakespeare, del que también sabe mucho, es el profesor Jesús Maestro. Y sin más dilación, pues tengo el gusto de dar la palabra a nuestro profesor. Gracias. Pues buenos días y muchas gracias, en primer lugar, a mi amigo y colega Losada por su amabilidad y generosidad a la hora de hacerme este lugar en el tiempo y en el espacio en esta Universidad Complutense de Madrid. Quiero agradecer también muy explícitamente a todas las personas que han participado en la organización de este congreso y especialmente a Jorge Braga y a todas las demás que con él han colaborado, dirigido y tenido una parte en la organización de un congreso, porque me consta, sé lo que es organizar un congreso sencillo, y organizar un congreso grande y complejo como este supone realmente un esfuerzo tremendo en muchos aspectos. Por lo tanto, todo el agradecimiento a estas personas será poco. Y bueno, si han considerado oportuno que yo hable de lo que voy a hablar aquí, que es de la Numancia y del modelo trágico de la Numancia, de alguna manera exportado o presente en otros modelos trágicos, voy a tratar de hacerlo de forma que no acabemos a palos cuando nos vayamos, pero no lo aseguro tampoco. Y tampoco me importaría demasiado, quiero decir que son cuestiones menores. Cuando se habla de tragedia,
como cuando se habla de cualesquiera otras cuestiones, es necesario dar una definición. Tenemos que proceder siempre por definiciones. Aquí el criterio que yo voy a tomar como referencia para hablar de tragedia, de literatura, de crítica literaria, es el que se basa en el materialismo filosófico, que como todo el mundo sabe es el sistema de pensamiento construido por Gustavo Bueno, por el filósofo español, y que en los últimos años he tratado de aplicar a la literatura hasta convertirlo, en la medida de las posibilidades, abiertas siempre, en una teoría de la literatura. Yo observo, como es fácilmente observable, que la teoría literaria en España es realmente y vergonzosamente una teoría literaria de exportación. Es una teoría literaria hecha por franceses, por ingleses, por alemanes. Es una teoría de la literatura basada en traducciones y que muy pocas veces, prácticamente desde la estilística de Dámaso Alonso, en España no se ha desarrollado una teoría literaria propia. Es lo que de alguna manera se trata de hacer, sobre todo para marcar un concepto de literatura que en absoluto es compatible ni soluble de ninguna manera con la posmodernidad. Eso abiertamente. Pero si esta es la base del criterio, es decir, siempre definimos aquello en contra de lo que pensamos, porque nuestro pensamiento es dialéctico, es decir, no toma como punto de partida aquello con lo que estamos de acuerdo, sino que toma como punto de partida aquello a lo que nos enfrentamos. Por esa razón, los criterios que manejamos aquí son evidentemente dialécticos. No creemos en el diálogo, sino que a creer a la Iglesia. Nosotros nos basamos en la dialéctica. En definitiva, un marxista que haya perdido de vista la dialéctica es como un payaso que haya perdido el sentido del humor, en definitiva. Por lo tanto, ¿qué entendemos por tragedia? Aquí vamos a entender por tragedia una desgracia, un infortunio, que resulta imprevisible y que resulta irreversible. Es decir, esta es una condición que siempre ha estado presente, de alguna manera, en todo hecho trágico. Es decir, es un infortunio, no es ningún placer, evidentemente, la tragedia, pero sus constantes, sus determinantes fundamentales son la imprevisión, de ahí que la razón no sea competente para evitar un acontecimiento trágico, es decir, nadie se va a subir a un avión que sabe que se va a caer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la razón, la tecnología, está diseñada para que el avión no se caiga, pero si en un momento dado puede haber un fallo técnico, un error humano, pues se produce, ¿verdad?, un hecho, una desgracia, un accidente aéreo o del tipo que sea, que, digamos, ha resultado imprevisible. Y por otro lado, una vez que el ser humano pierde la vida, que es lo único que tenemos, que es base de todo lo demás, pues no es reversible esto, a menos que nos situemos en el ámbito de las creencias. De ahí que se haya discutido con frecuencia que en el cristianismo no puede haber tragedia, porque, claro, no puede haber tragedia para alguien que espera precisamente una vida superlativa, ¿no? Vivir en la sala VIP del más allá, que es el paraíso terrenal, en definitiva. Por lo tanto, claro, aquí nos hemos enfrentado en alguna ocasión a personas que, bueno, como nuestro querido amigo Mark Wittse, que me dedicó una conferencia entera en Venecia a discutir un artículo célebre, claro, no cabe hablar de tragedia en Calderón desde este punto de vista. No cabe hablar de tragedia de alguien a quien le espera el encuentro con Dios en el paraíso, en ese sentido. En Numancia no cabe mayor tragedia, porque los numantinos mueren en nombre de la nada, es decir, de una nada que va a identificarse con una fama póstuma, con una dignidad a posteriori. Pero vamos a ver, eso no supone ningún premio ni en la tierra ni en el más allá. Entonces, las constantes en virtud de las cuales nosotros vamos a concebir la tragedia se delimitan por estos dos factores, es decir, lo imprevisible, que es un desafío a la razón y un atentado contra la razón, de ahí que no se pueda nunca afirmar que la razón lo puede todo o que la razón es omnipotente o incluso la razón científica, que es uno de los fundamentalismos en los que hoy vivimos, ¿no? En nombre de la ciencia se legitiman desde las posiciones más aberrantes hasta las más insólitas. Es lo que nos espera en los próximos tiempos, el fundamentalismo científico, entre otros aspectos. Y por otro lado, insisto, lo irreversible, porque no se recupera la salud perdida o la vida perdida, sobre todo la vida perdida en este caso. Entonces aquí vamos a considerar
estos modelos trágicos en una serie de espacios que van a ser el espacio antropológico, el espacio ontológico y el espacio estético. Voy a decir brevemente lo que todos estos conceptos están tomados de Gustavo Bueno y reinterpretados en sus posibles y posibilidades de aplicación literaria, en definitiva. Entonces, cuando nos situamos en el espacio antropológico, distinguimos tres ámbitos, tres niveles que no se dan aislados, sino que se dan en relación explícita entre sí. Y esos tres niveles afectan, en primer lugar, a lo que Bueno llama el eje circular, que es el espacio político. Es decir, el ser humano es ante todo un animal político. Esto es completamente aristotélico, pero es que es así. Es decir, los seres humanos mantenemos entre nosotros, nos guste o no nos guste, relaciones políticas. Es decir, relaciones que se articulan en una sociedad política. Es decir, aquí entendemos por política la administración de la libertad. Es decir, la organización del poder dentro de un Estado, dentro de una sociedad política. Eso es la política. No hay que confundir la política con la ideología. La ideología es un conjunto de creencias que definen a un grupo social frente a otros grupos sociales que mantienen este teatro de lucha simplemente para definir territorios de poder y competir entre ellos. Pero la política es otra cosa. La política, insisto, es la organización del poder, es la administración de la libertad dentro de un Estado con base territorial definida. Por eso es absolutamente decisivo que un Estado tenga una base territorial definida y estable, y no cambiante cada 24 horas en este contexto. Entonces, claro, no es lo mismo situar la tragedia en un contexto político, como hacen inequívocamente Cervantes, Shakespeare, Lope de Vega y Calderón de la Barca, que no hacerlo, como hace Lorca. Lorca jamás sitúa sus tragedias en un contexto político. ¿Dónde sitúa Lorca sus tragedias? En el segundo ámbito del espacio antropológico, que es en lo que Bueno llama el eje radial, que es decir, el eje de la naturaleza. La relación con la naturaleza, no política, sino la relación con las pasiones humanas, de tal manera que los celos, la locura, el ansia de copular, un hombre con una mujer, etcétera, etcétera, ahí es donde Lorca sitúa, ¿verdad?, la causalidad del conflicto trágico. Y me dirán que Lope también lo hace, sí. Lope sitúa la causa del conflicto trágico ahí, pero no solo ahí, como iremos viendo, ni tampoco Cervantes. Pero si durante casi 25 siglos la naturaleza fue el escenario en torno al cual se juzgaba y se interpretaba la literatura, al considerar la literatura en el concepto aristotélico de que es una imitación de la realidad, una imitación de la naturaleza, ¿verdad?, y que por lo tanto el eje radial, el eje de la naturaleza es el modelo como un principio generador del arte, como un principio imitativo del arte, hasta que los principios de la matemática newtoniana destruyen completamente una idea de naturaleza que pueda servir de modelo al arte, ¿no? Y entonces el modelo de naturaleza está reemplazado ya desde la filosofía kantiana por el concepto de sujeto creador, de la subjetividad, que es poner de vuelta, digamos, el recorrido aristotélico. Entonces, ¿qué ocurre cuando situamos la tragedia en los conflictos psicológicos de la relación del ser humano con la naturaleza? Pues que la tragedia es completamente diferente. De hecho, el problema de las hijas de Bernarda Alba es que no pueden copular con un hombre. Si pudieran copular con un hombre, no habría ningún tipo de tragedia en eso. Es decir, por lo tanto, no cabe mayor exaltación de la masculinidad que la que se objetiva formalmente en las tragedias lorquianas. En consecuencia, hablar de Lorca como un feminista es no haber entendido nada de Lorca. Lorca no tiene ningún interés por la mujer. Todo el teatro lorquiano está orientado a la exaltación de la masculinidad humana. ¿Desde qué posición feminista cabe suponer que las mujeres se matan por un hombre? ¿Qué feminista se mataría por copular con un hombre? ¿Son feministas los personajes lorquianos en este punto? En este sentido. Es decir, la obsesión de Yerma por la maternidad no es en absoluto algo que tenga que ver con la exaltación de la feminidad, sino con la exaltación de lo que vale un hombre, de lo que vale un varón viril, no un varón como lo hablábamos antes, como Don Perlimplín con Belisa en su jardín, que son hombres impotentes en definitiva, es decir, hombres venidos a menos, hombres castrados que llamaría el psicoanálisis. O en el caso de los novios en bodas de sangre, que en lugar, ¿verdad?, de acudir a una ley de divorcio, que no se plantea en absoluto, lo único que hacen es huir al bosque, de tal manera que las figuras que en la sociedad política deberían juzgar, deberían evaluar, deberían organizar la libertad de los amores ilegítimos o ilegales, ¿verdad?, esas figuras son reemplazadas por figuras de la naturaleza, la luna ensangrentada, el bosque, la humedad, es decir, las voces y los diferentes ecos que rodean a esos amantes que huyen de una sociedad organizada políticamente, es decir, de una sociedad que debería administrar el poder, organizar la libertad,
de manera que pudiera ser posible la convivencia, incluso dentro de los amores ilegítimos, que no dentro, insisto, de una sociedad reglada jurídicamente. Eso es Lorca, que está en los antípodas de un Cervantes, de un Lope o de un Shakespeare. Luego iremos viendo también las diferencias que separan de manera además radical a Cervantes de Lope y a estos también de Shakespeare. Hay además otro ámbito en el espacio antropológico de la tragedia, otro ámbito, si hemos hablado de la sociedad política en el eje circular y de la fuerza de la naturaleza, por así decirlo, en el eje radial, hay un tercer eje que sería el angular, que es la presencia de lo religioso. Es decir, hay mucha gente que organiza su vida en función de creencias religiosas, pero no todas las religiones son iguales. A mí con frecuencia me han criticado mucho porque he dicho muchas veces que el cristianismo, y concretamente el catolicismo, es la religión más racional. Y entonces recuerdo comentarios que decían, bueno, este tío se ha vuelto loco. No me he vuelto loco. Es decir, el catolicismo es una religión extraordinariamente racional. O sea, lleva viva 2000 años. ¿Les parece poco racionalismo este? Sobre todo frente a otras religiones que se han desarrollado y siguen desarrollándose de espaldas a la razón. Otra cosa es que el racionalismo eclesiástico no nos guste. Eso es otra película. Eso es otra. La Iglesia no siempre es cuestión de gustos. Pero no podemos decir que todas las religiones son iguales, porque hay concepciones religiosas que se basan en realidades numinosas, es decir, en realidades hacia las que se atribuye un determinado poder luminoso, objetos, amuletos, cuevas, mares, volcanes, es decir, sobre todo animales que hacia los que se les puede atribuir determinados poderes. Pensemos que el teatro de Shakespeare es un teatro lleno de elementos luminosos. Pensemos que Hamlet es un fulano que oye voces. Es decir, que sufre acúfenos, en definitiva, está oyendo voces que solo oye él. Todo el mundo ve el espectro, pero solo Hamlet oye las palabras del espectro y las interpreta a la manera que solo podemos suponer que las interpreta él. En ese sentido. Es decir, todo el teatro de Shakespeare está lleno de fantasmas, de brujas, de hechizos, de fuerzas sobrenaturales. Eso en el teatro de Cervantes no existe, salvo para ridiculizarlo en la numancia, como los coloquios de Morandro y Leoncio y Corabino demuestran a cada paso. Es decir, la numancia en ese sentido es una tragedia deicida, es una tragedia que se carga a todo Dios. Es una tragedia donde los dioses no pintan absolutamente nada. Por lo tanto, la religión en la numancia es igual a cero. Es igual a cero. No porque Cervantes sea ateo, es que tampoco podemos confundir el ateísmo con la negación de Dios. El ateísmo supone reconocer el concepto de Dios como un concepto irracional. Pero no es ateo el que niega a Dios, sino el que niega la posibilidad conceptual de hablar de Dios como si fuera una entidad operatoria, en este sentido. Las religiones, siguiendo al animal divino, de bueno, pueden clasificarse entre religiones numinosas, las que adoran númenes. Piénsese que nuestra sociedad está revitalizando enormemente el poder de la numinosidad, es decir, se está considerando a los perros como dioses, sin ir más lejos. La adoración al animal es impresionante, es furibunda, y será aún mayor en los próximos tiempos. Las religiones numinosas fueron seguidas por las religiones mitológicas, donde una vez domesticado el animal, el valor numinoso del león pasa a Hércules. Es decir, los dioses ya adquieren una configuración andromorfa. Zeus, Afrodita, tienen la apariencia de los seres humanos. Y con la impronta ya de la filosofía griega, Platón y Aristóteles, evidentemente, las divinidades se convierten en el concepto puro, insípido, incoloro, inodoro, que toma ya el cristianismo en la forma de la teología. Es decir, en las religiones habría que distinguir lo luminoso, lo mitológico y lo teológico. Si situamos la experiencia trágica en lo luminoso, en lo mitológico o en lo teológico, el resultado de la tragedia será muy diferente, porque no es lo mismo que la tragedia la cause la ira divina de Zeus, que el dies ire de un dios teológico y monoteísta. Es muy diferente situar la tragedia, como hace Calderón, en el contexto de la teología contrarreformista, ¿verdad?, que situar la tragedia en el contexto shakespeariano, donde la idea de Dios es un vago e indefinido teísmo, porque lo que hizo bien Shakespeare en todo su teatro fue nunca criticar una determinada idea de Estado y nunca criticar jamás un determinado concepto de Dios. De manera que situó, digamos, los conflictos de la experiencia trágica en un contexto esencialmente espectacular y exento siempre de implicaciones políticas inmediatas y, por supuesto, preservado de revoluciones religiosas de cualquier época, en ese sentido. En Shakespeare no encontraremos ni una teoría de Dios, ni tampoco una teoría del Estado, porque estos autores, entre otras cosas, escribieron sus obras sin discutir el Estado, la idea de Estado, la teoría del Estado que conocieron
salvo Cervantes, y la idea de Dios, la teoría de Dios que conocieron, insisto, salvo Cervantes. Por lo tanto, cuando hablemos de tragedia, tendríamos que situar a cada uno de estos autores y a cada una de estas obras en cada uno de estos ejes y ver cómo manipulan los diferentes elementos. Evidentemente, muchas de estas tragedias están en los diferentes sectores o ejes, pero, insisto, en el caso de Lorca, la tragedia se mueve siempre en el eje radial o de la naturaleza, porque Lorca nunca dará soluciones políticas a los conflictos humanos y, por supuesto, aún menos dará soluciones religiosas, era lo que faltaba para Lorca, ¿no? Sin embargo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, el propio Shakespeare, darán siempre soluciones políticas y soluciones religiosas a los conflictos trágicos que plantean. De forma diferente, sí, de forma diferente, pero en el fondo siempre dentro de un marco político que jamás discutirán y dentro de un marco religioso que jamás discutirán, entre otras cosas porque hablaban a un público que tampoco podía discutirlo. Insisto, salvo Cervantes, que es el único que plantea un modelo político que, muy lejos de enlazar con el pensamiento erasmista, sigo sin saber por qué la gente compara mecánicamente el pensamiento de Cervantes con Erasmo. Yo creo que La sombra de Marcel Batallón es larguísima. Pero, ¿por qué no leen a Spinoza? ¿Por qué no leen a Baruch Spinoza? Porque la filosofía de Cervantes es la de Spinoza objetivada en la literatura. Siempre se está reiterando el erasmismo de Cervantes. Y, evidentemente, no se puede negar un erasmismo en Cervantes. No se puede negar un erasmismo en Cervantes, pero Cervantes va más allá de ese erasmismo. Y coincide plenamente, léase la Ética de Spinoza, léase el Tratado Teológico Político de Spinoza y se verá que en las comedias de Cervantes, en el Quijote de Cervantes, en los entremeses de Cervantes y sobre todo en la Numancia de Cervantes hay una teoría del Estado y hay una teoría del ser humano y hay una teoría de la religión que no cabe en el Renacimiento y que tampoco cabe en los siglos de oro. Es decir, el teatro de Cervantes exige el mundo contemporáneo para ser interpretado plenamente. Otro de los grandes problemas que hay con el teatro de Cervantes es que siempre se limita al siglo de oro y siempre se limita a la literatura española. Entonces, claro, si juzgamos el teatro de Cervantes desde la posición de la literatura española y desde la posición del siglo de oro, siempre va a ganar Lope de Vega. Porque la mayor parte de los intérpretes de Cervantes plantean este terreno de juego y en este terreno de juego no salimos del siglo de oro. Es que el teatro de Cervantes exige interpretarse más allá del siglo de oro. El teatro de Cervantes exigió un mundo contemporáneo para ser interpretado. Recuerdo el título del libro de Francisco Ruiz Ramón, Calderón, nuestro contemporáneo. Eso es un disparate completo. Es decir, si a Calderón le dijéramos que es nuestro contemporáneo, se volvería loco completamente. Es decir, Calderón es insoluble en el mundo contemporáneo en el que vivimos. Por fortuna para él, diría él. Pero Cervantes no. Cervantes es perfectamente soluble en el mundo contemporáneo. Lo mismo ocurre con Lope de Vega. Lope de Vega es absolutamente insoluble en el mundo contemporáneo de hoy día. Otra cosa es la interpretación que nos gusta hacer de Lope de Vega. Pero eso es muy diferente. Si situáramos el conflicto de los hechos trágicos del teatro de Lope en estos diferentes ejes, observamos que ¿qué es lo que está identificando Lope de Vega como la causa del conflicto trágico? Comportamientos patológicos en el ser humano, comportamientos irracionales que hacen que el ser humano se enfrente a un orden moral trascendente. Es decir, que el ser humano se enfrente a un orden moral trascendente objetivado en una sociedad política que es la absolutista y en una concepción teológica y religiosa de esa sociedad política que es, en definitiva, el catolicismo, ya no el cristianismo, sino el catolicismo. De tal manera que cuando algún personaje de este tipo quiebra ese orden, son las famosas tesis de Maraval, no estoy tampoco descubriendo nada nuevo en este punto, quiebra ese orden, su comportamiento es automáticamente identificado como un comportamiento heterodoxo, patológico o irracional, porque la razón antropológica del momento, sancionada políticamente, es la del Estado absolutista, y la razón teológica del momento, sancionada religiosamente, es la del catolicismo. De tal manera que si alguien rompe esas normas, es reconducido a la posición primigenia, a la posición primaria, a veces mediante episodios terriblemente trágicos. Piénsese, por ejemplo, en El castigo sin venganza. Sin ir más lejos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento lopesco en ese terreno? Que el ser humano tiene que sacrificar a su propio hijo, en este caso al alnado, al bastardo, ¿verdad? Tiene que sacrificar al bastardo de alguna manera y a la que ha sido su mujer, que será asesinada fraudulentamente por el bastardo, para preservar el orden, para preservar ese orden social. De tal manera que en el teatro de Lope el ser humano obra en función del Estado. Actúa en función del Estado para salvaguardar el orden del Estado, Sin embargo, en el teatro de Shakespeare no ocurre así.
En el teatro de Shakespeare los personajes nihilistas, los personajes más siniestros, y pensemos en un Ricardo III, pensemos incluso en un Otelo, pero sobre todo un Ricardo III, el personaje nihilista, que es el que niega el valor ontológico a la legitimidad moral de un orden político y también de un orden religioso, o el Edmundo de Rey Lear, son personajes que se niegan a asumir el determinismo en virtud del cual se les ha obligado a vivir, de tal manera que ellos adoptan una forma de conducta que se justifica por sí sola, porque no encuentra justificación ni en el orden político, ni en el orden teológico, ni en el orden religioso. Son personajes que ponen en circulación su ego, su yo, para apropiarse del poder del Estado. El caso más flagrante es el de Ricardo III, o el poder de la familia, como el caso de Edmundo en Rey Lear, ¿no? En ese sentido. De tal manera que si el personaje lopesco se sacrifica incluso a sí mismo, dignamente, en nombre del honor, en nombre del código de la honra, ¿verdad?, para preservar un orden político y un orden social, que hoy nos parecerá ridículo, pero es que entonces era el único visible y el único posible. En el caso de Shakespeare, su tragedia, su teatro, lo que está denunciando es la conducta patológica, irracional, de gente que tiene una ambición patológica, insisto, como es la de Ricardo III, que quiere conseguir, mediante el fraude y mediante el homicidio, aquello que la naturaleza le ha negado, de alguna manera. Es decir, son personajes que se rebelan. Este componente de rebeldía, que después el romanticismo explotará hasta las heces, está muy bien codificado en la tragedia europea de los siglos XVI y XVII. Pero son autores que no sitúan el conflicto de lo trágico desde el punto de vista de sus posibles soluciones en el eje de la naturaleza, como Lorca, bueno, nosotros nos amamos y que nos maten. No, yo quiero el poder de Inglaterra, ¿verdad?, pero el orden moral trascendente me acaba destruyendo completamente. Como dice Ricardo III en un momento dado, que la palabra del ser humano es simplemente un estado de conciencia que no significa absolutamente nada. Y su enemigo final, el que logra vencer a Ricardo III, Richmond, lo que viene a decir es que con Dios y que con nuestro derecho habremos vencido. Es decir, pone por una parte la razón teológica y por otra parte la razón política, ¿verdad?, para superar estas ambiciones patológicas o entonces consideradas como irracionales por parte de algunos sujetos que provocan una tragedia, porque lo verdaderamente trágico es atentar contra el orden político y contra el orden religioso. Ahí está la causa y la consecuencia de la tragedia. Y, por lo tanto, suprimir de la circulación a esos personajes patológicos e irracionales es lo que hace prevalecer el orden estatal. En el caso de Lorca ocurre todo lo contrario, porque para Lorca lo irracional es el orden político, lo irracional es el orden teológico, y lo verdaderamente auténtico y racional es el impulso pasional de dos personas que se aman por encima de todo, o de una mujer que quiere copular con un hombre por encima de los imperativos machistas, o como se les quiera llamar, o machorros, ¿verdad?, de una Bernarda Alba, que es un personaje insólito, verdaderamente, es un monstruo eso, ¿no?, realmente. Es un monstruo que encarna, bueno, lo que es y está siendo para muchas mujeres, no en Europa precisamente, piense cada cual en el área terrestre, del globo terrestre donde esto ocurre, ¿verdad?, donde estas monstruosidades siguen vivas todavía, ¿no? Como yo recuerdo en un congreso donde decía, bueno, es que la tragedia de la casa de Bernarda Alba es porque una mujer no puede copular con un hombre. Y había una persona que me dijo, bueno, ¿y te parece poco? Digo, yo no sé si es poco o mucho. Yo digo que eso es una fuerza motriz muy poderosa de la casa de Bernarda Alba, en definitiva. Ahora bien, ¿qué ocurre con Cervantes? ¿Qué ocurre con Cervantes? Es decir, Cervantes expone a sus personajes a una experiencia trágica para salvaguardar un orden político. ¿Expone sus personajes a una experiencia trágica para salvaguardar un orden religioso, un orden teológico? No, francamente no. La Numancia en este punto es la única tragedia que conservamos de Cervantes, si no aparecen más, es la única, y a ella hay que atenerse. Yo tengo que decir con pena que nunca he visto representada una tragedia como la de Numancia de manera satisfactoria. Es muy difícil representar esa tragedia de forma satisfactoria y, entre otras cosas, lo es porque, y esto también lo digo con mucha pena, porque los actores tienen una formación literaria muy baja. Los actores de teatro tienen, por lo común, por lo general, una formación literaria muy baja. Muy baja. Y cuando se enfrentan con la Numancia pasan cosas terribles y no precisamente trágicas. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Entonces, en la Numancia se ha visto nacionalismo español, porque claro, es lo único que se ve.
Pero en la Numancia los tiros no van por ahí. La Numancia es una obra deicida, es una obra negadora de todos los poderes angulares, de todos los poderes teológicos. Es una tragedia deicida, es una tragedia que sustituye la razón teológica por la razón antropológica. ¿Quién combate en la Numancia? No hay ningún dios. A Dios ni está ni se le espera, como diría un histórico personaje español. Ni está ni se le espera. Es decir, es la secularización de la tragedia. Se trata de una tragedia donde las fuerzas en conflicto son estrictamente humanas y ferozmente humanas. Por otro lado, en la tragedia Numancia, los conflictos psicológicos y personales importan muy poco, porque lo que está en juego es la defensa del Estado. Es la defensa del Estado. La defensa de un Estado enormemente ambiguo, porque se presenta como si fuera una ciudad-estado, lo que en realidad es una auténtica tribu. Una tribu que, sin embargo, es una utopía, porque Numancia está en la ucronía y en la utopía. Está fuera del tiempo y fuera del espacio. Se habla de guerra. En Numancia no hay ninguna guerra. En Numancia hay un cerco. Y no hay que confundir la guerra con la tortura. Lo que hay en Numancia es una tortura, es un cerco, es un secuestro colectivo que condena a sus habitantes a la muerte por inanición, porque no hay valor, porque no hay lo que hay que tener para enfrentarse con Numancia. El ejército romano no está en condiciones. Escipión no se fía de la tropa y no quiere sacrificar más vidas, se expone a salir muy mal parado. El juego de los numantinos, como todo el mundo conoce, es optar por el suicidio, pero claro, el suicidio, después de que en el Concilio de Trento de los años 545 a 565 se condene el suicidio en la literatura, hay que tener bemoles para suicidar a todo un pueblo. Es decir, lo de Cervantes también era enfrentarse a una prohibición teológica como esa es muy audaz. Pero Cervantes está avalado por la historia. ¿Por qué? Porque en su concepto de tragedia Cervantes sustituye la metafísica por la historia. Pero es que la metafísica era la caja fuerte de la tragedia hasta entonces vigente. Es decir, no hay tragedia sin metafísica en el mundo griego. En el mundo griego no hay tragedia sin dioses. Y Numancia es la primera tragedia de la historia del teatro universal que ejecuta a todos los dioses, que los deja fuera de juego. Es decir, Numancia es una tragedia completamente deicida. Eso supone secularizar el pensamiento literario en pleno siglo de la Contrarreforma y a tiro prácticamente de década y pico del Concilio de Trento. Por lo tanto, Cervantes es un autor que, como he dicho muchas veces, no es soluble en agua bendita. No es soluble en agua bendita de ninguna manera. Por eso, claro, las lecturas religiosas de Cervantes es que hacen reír, ¿no? como las lecturas solidarias, pero eso será crítica de otro contexto. Y respecto a la sociedad política, evidentemente Cervantes no cabe en la sociedad política del siglo de oro español, no cabe en esa sociedad, porque Cervantes está postulando un modelo de sociedad enormemente diferente. Cervantes está postulando lo que en definitiva Baruch Spinoza va a plantear en su tratado teológico político, es decir, que el ser humano es suficiente para organizar su vida a través de conclusiones que se justifican racionalmente por sí mismas, en este sentido. Otra de las características esenciales de la Numancia es que convierte en protagonistas de la experiencia trágica a seres completamente humildes y completamente plebeyos, lo cual es una auténtica barbaridad porque desde el principio estético de la tragedia, ¿verdad?, los protagonistas de la experiencia trágica tienen que ser nobles, y tienen que ser nobles porque solo los nobles pueden sufrir con la dignidad noble, con la dignidad de la aristocracia, la experiencia trágica. Es decir, la gente humilde, la gente de clase baja, solo puede ser combustible de la comedia, solo puede ser objeto de parodia. Y de hecho, precisamente cuando Sancho Panza está en la ínsula, lo que se produce es una inversión de todos los valores porque se espera que el pueblo llano se corrompa cuando llega al poder, y lo que ocurre con Sancho Panza es justo lo contrario. Los corrompidos son los que ya de hecho ostentan el poder en ese contexto, y Sancho Panza se va. Pero el protagonismo de los humildes, que son todos los ciudadanos numantinos, porque no hay estamentos aristocráticos, no hay estamentos nobiliarios, de hecho tampoco hay estamentos eclesiásticos, hay una serie de hechizos por parte de un grupo que se dedica a resucitar un cuerpo muerto y de unos sacerdotes, se habla de unos sacerdotes que sacrifican un cordero, que tiene bemoles que sacrifiquen un cordero cuando se están muriendo de hambre todos. Pero bueno, lo digo porque alguna vez me he dicho, no, bueno, es que cuando sacrifican el cordero es antes de la hambruna. Bueno, ok, de acuerdo, vale. Pero no deja de ser curioso que se esté muriendo de hambre y sacrifiquen un cordero o un animal de estos, ¿verdad?
tiene su cosa el tema. En fin, son una serie de prácticas religiosas en las que, desde el punto de vista de un metateatro, de un auténtico metateatro que no se explicita como tal, sino que hay que señalarlo, hay que observarlo, dos ciudadanos numantinos, como son, creo recordar, Leandro y Leoncio, o Morandro y Leoncio, dicen no creas en esas ficciones, es decir, todos son quimeras y fantasías, no se puede hacer caso de eso. Es decir, el racionalismo de alguna manera desacredita todo ese tipo de supersticiones o creencias religiosas, tanto en el ámbito numinoso como en el ámbito mitológico, como en el ámbito teológico, en ese contexto. El gran avance de la numancia es haber secularizado la experiencia trágica y haber ofrecido a la posteridad una tragedia completamente libre de dioses y exenta de creencias teológicas delante de las narices de toda la contrarreforma. En ese contexto no hay ni un solo autor que haya llegado tan lejos, tan discretamente en ese contexto. Otra cuestión importante de la tragedia es que se supone que el personaje ha de ser mediocre y que ha de cometer un exceso o ibris. En Numancia nadie comete un exceso o ibris por parte de los numantinos, ni son precisamente mediocres. El único que se excede en sus previsiones es Escipión, que supone que la estrategia que pone en funcionamiento va a dar sus resultados y sin embargo no da esos resultados, sino que acaba en un auténtico fracaso. Escipión acaba convertido en un auténtico corrupto que trata de sobornar a Viriato o Variato para decir, mira, no te mates y por lo menos que yo lleve algo para Roma. Es decir, es una degradación del personaje muy poderosa. Este modelo de tragedia supuso para el romanticismo importantes conquistas. Pues, ¿por qué? Pues porque pone a disposición del protagonista trágico la clase social más humilde, que hasta entonces había sido condenada a ser combustible de la risa, del ridículo, de lo grotesco, de la comedia, en definitiva. Entonces, cuando un autor como en la literatura alemana, Georg Büchner, introduce en una obra como Woyzeck a personajes humildes como protagonistas de la experiencia trágica, es una obra que necesitó todavía 100 años, un siglo más, para ser representada en la Alemania del periodo de entreguerras como un triunfo del teatro expresionista. Pero también algo parecido a esto hizo Heinrich von Kleist en su teatro, presentar a seres humildes como protagonistas de la experiencia trágica. Esto no lo hizo Shakespeare. Shakespeare se movió siempre en la corte, fundamentalmente. Shakespeare escribía para un público convencido. Y he dicho también muchas veces que Shakespeare debe lo que es al imperio inglés. Si Shakespeare no hubiera escrito en inglés, no tendría tras él un imperio como el británico que hizo de él un autor que injustificablemente se ha puesto a la par de Cervantes cuando no son comparables. Esto que quede muy claro. Esto que quede muy claro. A cada uno lo suyo, jedem das seine, pero, o sea, eso de Cervantes y Shakespeare, muy bien para un congreso, no se discute esto. Pero, o sea, yo no me lo creo. No me lo creo porque con 30 sonetos y con 20 o 30 comedias no se alcanza el radio de un Quijote, de un Persiles y de una Numancia tampoco. Eso es opinable, naturalmente, pero me moriré con esta convicción. Y cada uno que piense lo que quiera. Pero el imperio inglés ha hecho mucho más por sus autores que el imperio español, indudablemente, que bastante hace con mantenerse, vamos a dejarlo así. Entonces, para ir concluyendo, porque no quiero alargarme más, simplemente quiero decir que el teatro de Cervantes, entre otras cuestiones, presenta al menos una serie de características dialécticas, tremendamente dialécticas, porque están en la frontera del teatro antiguo, del código aristotélico de la construcción teatral y del código lopesco, del código de la comedia nueva de Lope de Vega. Y en esa dialéctica hay, al menos 5 puntos en conflicto enormemente fuertes, que es el decoro frente a la polifonía, es decir, el decoro que es el cepo lingüístico en virtud del cual un personaje literario tiene que comportarse como el resultado de una clase social y siempre responder a lo que se exige de él desde el punto de vista del inmovilismo de esa clase social frente a una riqueza lingüística que refleja naturalmente unas posibilidades de libertad que no están reconocidas en ese decoro lingüístico históricamente impuesto, frente al cual los personajes de Cervantes se rebelan abiertamente. Es decir, cuando en Pedro de Urdemallas el rey le pregunta a Belica, ¿sois bien nacida? Y dice, sí, soy gitana bien nacida. Y dice, ¿quién es tu padre? No lo sé. Pues claro, eso
es un enfrentamiento dialéctico clarísimo de muchas cuestiones, ¿no? Otra segunda característica es que el personaje, en el tiempo en el que escribe Cervantes, está subordinado a la fábula, a la concepción y construcción de los hechos, y la fábula es un principio, un imperativo categórico casi, podríamos decir en esa época, de estructuración teleológica de los hechos en función de un orden moral. Es decir, lo que le ocurre al personaje, el personaje lo interpreta para confirmar un orden moral, no para rebelarse frente a ese orden moral. Y en el caso de Cervantes, todos los personajes se rebelan frente a las condiciones de partida. Y se revelan en términos profundamente realistas. Es decir, Cervantes es el escritor menos idealista que hay. Lo que sucede es que los idealistas tratan de apoderarse de su obra. Cervantes en todas sus obras ridiculiza el idealismo, considera que el idealismo conduce al fracaso, considera que el idealismo conduce a la tragedia. Es decir, solo alguien que sea racionalmente realista puede sobrevivir. Es decir, pero la gente se ha enamorado de Don Quijote y de su idealismo y se olvida de que Don Quijote es un personaje castigado y ridiculizado hasta las heces precisamente por su idealismo. Es decir, no hay mayor exaltación del realismo y del racionalismo humano que la literatura cervantina, y no hay mayor condena del idealismo que toda la literatura cervantina. En ese sentido. Si los numantinos triunfan, es precisamente porque asumen el realismo de una derrota cuya única salida es la negación de Dios, la afirmación de un valor profundamente laico y ateo, como es la fama póstuma y la dignidad, porque es que no hay otra puerta de salida que no sea esa. Otro rasgo, el antepenúltimo, es que los personajes se reducen a un arquetipo lógico de formas de conducta en un teatro como el lopesco e incluso en un teatro como el shakespeariano. En el caso de Cervantes, los prototipos teatrales están completamente subvertidos. Cervantes siempre toma como punto de partida un prototipo teatral que acaba siendo convertido en todo lo contrario de lo que se espera de él. En todo lo contrario de lo que se espera de él. Y, por otro lado, el personaje en Cervantes también, lejos de ser el resultado de la voluntad de un orden moral trascendente, que ese personaje lleva a cabo, digamos, para preservar, para salvaguardar, se enfrenta constantemente a ese orden moral trascendente. Es decir, Cervantes es un cristiano frente al Islam, Cervantes es un católico frente al protestantismo y Cervantes es un ateo frente al catolicismo, en ese sentido. Por esa razón, Cervantes es indudablemente uno de los escritores más contemporáneos que tenemos. Es el más contemporáneo que tenemos. Lo que ocurre es que Cervantes ha llenado su literatura de trampas y la literatura es una trampa para el que no sabe razonar. Nada más. Agradecemos mucho al profesor Jesús Maestro su interesantísima interpretación literaria de Cervantes, los escritores de su tiempo, enfocada a través de la dramaturgia trágica de Numancia. Muchas gracias, profesor. Querría saber si ahora hay alguna pregunta que hacer, seguramente sí. En todo caso, las ha provocado. Sí. Por favor. Bueno, Jesús, enhorabuena, como siempre brillante, como siempre polémico. Oye, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué dices que los numantinos son plebeyos cuando en Numancia lo que hay es solamente dos tipos de personajes, que son los guerreros y los sacerdotes? Es decir, las dos bases de la aristocracia y de la oligarquía eclesiástica. Entonces, realmente, efectivamente, a lo mejor no se llaman Don Marandro, pero desde luego lo que están retratando es una sociedad donde lo que no existe en absoluto es el plebeyo. Lo que existe exclusivamente es, la clase de los héroes. Probablemente hay un recuerdo de la guerra de Troya, pero no hay en absoluto plebeyez. Ahí lo que tenemos es exaltación de dónde vienen las clases poderosas, la exaltación del guerrero y la exaltación del sacerdote, enfrentados a otros guerreros. Ahí nos falta por todas partes
del auténtico pueblo, si es que se puede hablar de pueblo. Yo, sin embargo, no lo veo así, aunque tienes razón en el planteamiento, porque, vamos, tal como lo planteas, así es, porque, en efecto, son guerreros. Teógenes es el caudillo, por así decir, de los guerreros, y hay una clase también de sacerdotes. Bien, pero la Numancia está llena de contradicciones. Esa que tú señalas es una de ellas. Pero también está llena de contradicciones. En primer lugar, porque hablan de religión y en los cultos religiosos que practican mezclan cultos religiosos que pertenecen a estadios religiosos que han sido completamente incompatibles entre sí en las épocas en las que ahí se convocan. Quiero decir que los rituales religiosos de sacrificios animales tienen muy poco que ver con concepciones teológicas de la religión que se ven por algún que otro resquicio criticadas. Quiero decir que un autor literario se toma muchas licencias. Yo interpreto la contradicción que tú señalas como una licencia literaria más. Eso por una parte. Pero ya digo, no vas desacertado en lo que dices. Quiero decir, yo también me hice esa pregunta. ¿Y cómo supero ese planteamiento? Voy a decir una cosa que va a causar risa, pero es así. O sea, y luego la voy a explicar, porque yo pido perdón, no lo digo para hacer reír, no. Pero, o sea, la numancia es el modelo de la sociedad socialista, porque todos están de acuerdo en ello. Quiero decir, pido perdón por... No va con segundas esto que digo, lo juro. Quiero decir, es numantino primero, numantino segundo, numantino tercero, etc. Entonces, cuando realmente distribuyen lo poco que tienen, dicen, vamos a distribuir los alimentos que nos quedan, los recursos que nos quedan, del más joven al más viejo sin hacer ningún tipo de distinción, sin hacer ningún tipo de discriminación. Las mujeres que en un primer momento van a ser abandonadas porque ellos deciden inicialmente, esto se ha comentado muchísimo, ¿no? Deciden inicialmente, decir, bueno, nosotros nos vamos a morir matando y vamos a morir heroicamente. Pero claro, las mujeres dicen, ¿y nosotras qué? Nos van a violar, nos van a esclavizar, etcétera, etcétera. No. Entonces, se llega a una igualización de todas las diferencias. Es posible, sin duda, hablar de guerreros y de sacerdotes, pero es que al final del trayecto no hay diferencias entre unos y otros, porque nadie por ser guerrero, nadie por ser sacerdote, nadie por ser mujer, nadie por ser joven, ni por ser viejo va a tener más privilegios que los demás, ¿no? Y entonces, a ese punto me refiero, en ese sentido. Es una sociedad donde se alcanza un igualitarismo ideal, porque de hecho es una sociedad, fuera bromas, completamente socialista en ese punto. Ahora bien, el modelo naturalmente es un modelo homérico, o sea, no podemos decir, no, es que no hay guerreros en la numancia, no, hay guerreros. Ahora bien, no hay un estamento aristocrático, no hay un Edipo, no hay un Creonte, a eso me refiero. Es decir, que el protagonismo, la decisión está en gente de pueblo, podríamos decir, en numantino primero, numantino segundo, numantino tercero que se reúnen a consejo. Eso es lo que quiero decir. O sea, no puedo decir que no tengas razón en lo que estás planteando. Lo que de alguna manera estoy es explicando las razones que me llevan a ver este punto de vista. Pero vamos, no... Más Troya que otra cosa. En Troya hay un Héctor. Ahí es que Troya... Pero no de la misma forma. No hay el consenso, no hay la idea de democracia que hay en Numancia. Yo no lo veo así. Tú tampoco. Bueno. Pero bueno, bien, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor. En primer lugar, enhorabuena por la exposición porque ha sido muy, muy estimulante, lo digo como alumno de carrera, y también quiero decir que soy un alumno de segundo de carrera, así que a lo mejor mi pregunta es un disparate total. En cuyo caso, perdón. No he leído demasiado a estas alturas ni a Cervantes ni a Shakespeare, así que me baso en opiniones que he ido recopilando en otras conferencias. Las voces más críticas con el teatro de Cervantes en este congreso, sobre todo giraban en torno al lenguaje teatral que utilizaba. Se hablaba de que su teatro era muy correoso, frente al teatro shakespeariano, del cual se podría decir que tenía como mejor calidad poética. Así en términos generales. Visto lo que ha expuesto en su exposición, ¿se podría considerar que desde un plano formal el teatro shakespeariano tendría mejor calidad? Es decir, Shakespeare sería mejor escritor, con todas las comillas posibles, que Cervantes, pero Cervantes tendría más niveles de profundidad temática y de
Sí, temáticas del propio Shakespeare. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, podemos reducir la literatura a la eufonía, bajo el ala leve del leve abanico. Podemos hacer que la literatura suene bien, que es lo que hace mucha gente que se dedica a la crítica literaria, ¿no? Escribe, sobre todo en teoría de la literatura, bueno, la teoría de la literatura suena fatal, pero vamos. Podemos reducir la literatura a eufonía, a sonidos que suenan bien, muy bonitos y que no significan absolutamente nada. Buena parte de la poesía de Lorca no significa absolutamente nada, pero suena divinamente. Y la fascinación que el ser humano siente por lo incomprensible hace que todo eso se exalte de manera superlativa. Shakespeare es un autor con ideas muy profundas, indudablemente, pero Cervantes mucho más, Cervantes mucho más. Ahora bien, podemos reducir la literatura a la belleza del verso. Claro, ahí es porque claro, Cervantes no sale tan bien parado como un Lope de Vega, pues a quien se pone a competir con un Lope de Vega, que también tiene mucha profundidad de ideas, Lope de Vega. Es que estamos hablando de los escritores más valiosos de la historia de la literatura universal, indudablemente. Entonces, claro, decir quién vale más, quién vale menos, es una lucha de imperios, es una lucha política más que literaria, indudablemente. Y cuidado, que la política está en todas partes, la política está detrás de la literatura siempre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo milagroso es que la literatura española haya llegado tan lejos, sin tener nunca el apoyo político de su país, ¿no? Eso es lo realmente milagroso en ese sentido. Ahora bien, la leyenda negra de la lírica de Cervantes, pues ahí está, indudablemente. Ahora, podemos reducir la literatura a la eufonía, pero también podemos reducir la literatura a un sistema de ideas y ver cuál es el sistema de ideas que se objetiva formalmente en los materiales literarios cervantinos y en los shakespearianos, ¿no? Evidentemente, porque, como he dicho antes, mientras Shakespeare y Lope están ridiculizando o criticando o censurando o condenando a la experiencia trágica a aquellas personas que desarrollan comportamientos irracionales, comportamientos patológicos, conforme al orden moral entonces vigente, Cervantes lo que está planteando es una idea de libertad en sus personajes que no está registrada ni teológicamente ni políticamente en la sociedad de su tiempo. ¿Por qué? Porque el teatro de Cervantes exige una idea de libertad que solo el ser humano ha conseguido en el mundo contemporáneo. A Shakespeare y a Lope le basta el mundo en el que viven, a Cervantes no. Cervantes necesita el mundo contemporáneo para poder ser interpretado plenamente, y necesitó que llegara una democracia al siglo XXI para poder interpretar muchas de sus ideas presentes en su teatro, porque el romanticismo alemán tampoco lo hizo. El romanticismo alemán lo único que hizo fue hormonar y potenciar las emociones de la gente e incrementar de una manera desmesurada la fascinación por lo incomprensible, porque a mí me gustaría saber cuáles son las interpretaciones que el idealismo alemán, aparte de admirarse y de levitar, hizo de la numancia, porque admira la numancia, o Calderón de la Barca, ¿verdad? La vida es sueño, lo grandioso, es decir, la conquista de lo metafísico, construir el arca de Noé para preservar la metafísica del mundo antiguo en la posmodernidad contemporánea. Eso fue lo que hizo el idealismo alemán frente al materialismo español. Muchas gracias. Creo que había otra pregunta. Sí, por favor. La he planteado antes y me has dicho que ahora me la ha contestado. Sí, vale. Acerca de por qué no hemos hablado a lo largo de todo el Congreso, o apenas se ha hablado de algo que no fuera entre meses, y en algunos casos como el suyo, la numancia y de las innovaciones que hay en esta, dejando de lado completamente las otras comedias, que si realmente se había aplicado estas innovaciones al resto de los otros. Bueno, claro, yo no puedo decir por qué no se habla de unas cosas u otras, porque eso ya depende de lo que cada uno hable y plantee. Y antes no respondí porque no me parecía oportuno, estaban en la mesa otras personas y creo que era el turno de otras personas para no robar tiempo ni espacio, no por otra razón. Pero vamos a ver, ¿por qué se habla menos de las comedias de Cervantes? Porque es que las comedias de Cervantes, insisto, no son solubles de la misma manera que lo son las comedias de los otros autores. Es que Cervantes tiene en la cabeza un modelo de sociedad política y un modelo de teología que es que se da de bofetadas con eso, no es soluble en ese concepto. La idea de Dios de Cervantes es la idea de Dios de Spinoza. Pienses en una cosa, ni una sola idea metafísica actúa como causa operatoria en nada de cuanto ocurre en la literatura de Cervantes. No hay ni un fantasma, ni una
bruja, ni un hechizo que funcione. En el coloquio de los perros, la bruja Cañizares sale arrastrada por un can con el cual antes ha hablado y le ha soltado al perro una conferencia de órdago, equivalente a la que puede soltar mucha gente cuando la vemos hablando con perros en la calle, abiertamente. Y nadie se asusta de esto, porque la equiparación del animal al ser humano es algo que nos tocará vivir en las próximas décadas, lo queramos o no lo queramos. Con lo cual, las patologías humanas en ese terreno van a gozar de pista libre. Cervantes en todas sus obras está poniendo en ridículo estas patologías. ¿Por qué? Pues porque no nos sirven para articular una sociedad y porque además estas patologías también las necesita de alguna manera la Iglesia para mantener a la gente bajo amenaza en ese contexto. Porque gracias al alimento de la superstición también es posible tener a la gente, ¿verdad?, alienada y obsesionada con algo. Pero, insisto, el retablo de Maese Pedro, con su mono adivino, con todas las zarandajas, la cabeza encantada, todo eso se desmitifica plenamente. ¿Por qué? Pues porque la literatura cervantina es una literatura profundamente crítica, donde se combina, por un lado, el racionalismo y, por otro lado, la crítica, frente a la literatura calderoniana, que utiliza el racionalismo desde perspectivas muy acríticas, porque Calderón no toca ni un dogma, y también me hace mucha gracia que digan que Calderón en los entremeses ridiculiza la idea del honor y ridiculiza la honra. No, jamás Calderón va a ridiculizar la honra. Calderón lo que ridiculiza en los entremeses de los maridos cornudos son aquellos maridos que por impotentes o por cornudos no pueden mantener, digamos, las exigencias del cumplimiento del honor en una sociedad que del hombre exige eso y que de la mujer espera una sumisión absoluta. Por lo tanto, Calderón no está parodiando el honor, Calderón está parodiando a los incompetentes, a los ineptos, a los varones edípicos, que luego Lorca hereda también en su teatro. No hay burlas con el honor, diríamos, parafraseando el título de No hay burlas con el amor. Entonces, bueno, pues si del teatro de Cervantes se ha hablado menos, y cuando se habla, pues decimos más o menos casi siempre lo mismo, bueno, pues es probablemente porque a lo mejor hay que sacar a Cervantes de las manos de los cervantistas, de las manos de los siglodeoristas y de las manos de los intérpretes de la literatura española y situarlo en un contexto internacional fuera del siglo de oro y desde luego fuera de los cervantistas, que eso es lo más terrible que hay. Muy bien, muchas gracias. Es una pena, pero vamos a tener que dejarlo aquí porque ya se nos ha pasado el tiempo, hay que comer, porque esto sigue más adelante. Por lo tanto, agradecemos muchísimo al profesor Jesús Maestro todas las interesantes reflexiones que nos ha hecho y esperamos volver a tenerle aquí de nuevo. Muchísimas gracias.